Lo que se piensa se dice. ADN Cultura presenta Segundo Plano. ¿Y mi Pablo qué onda? ¿Qué pasa, Alonso? ¿Cómo estás? Pues muy bien, bien. Perdón, es que fui a dejar a las niñas a su clase de gimnasia, entonces me atoré un poquito, había un poquito de tráfico, pero todo bien. Todo bien. ¿Qué vamos a hacer con este programa de Segundo Plano? Pues ¿Es mira, algún tema? sí, yo hubiera encantado hablar de Iguala, del encuentro trigarante teatral, donde le entregaron el reconocimiento a Manuel Maciel. Ah, sí, supe. Me quedé con las ganas de ir este año, me hubiera gustado haber estado ahí y ver cuando entregaron su reconocimiento, pero bueno, este año no fuimos. Y qué bueno que le han entregado a Manuel Maciel este reconocimiento. Ha sido como de los más activos, de los que ha estado como constante trabajando. Y pues yo le externé la felicitación en el programa de radio, de hecho. Pero dices que te gustaría, ¿no lo vamos a tocar entonces? O sea, ¿vamos a descansar con la Secretaría del Estado? ¿Cómo? Es que, ¿sabes qué? No perdimos el tiempo, nos quedamos en la Feria Internacional del Libro aquí. Entonces tú estuviste ahí, yo estuve ahí y hay yo... más carnita, pues, ¿no? Exacto, yo quería que habláramos como de los pormenores porque esta fila estaba como muy esperada, ¿no? Con muchas expectativas. Sí, claro. Y saber, no sé, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿qué te parece? Ese formato me late. O sea, lo bueno, primero hablamos de lo bueno, lo malo y lo feo. Bueno, lo bueno, ¿qué tendríamos, por ejemplo? Pues bueno, de entrada que se haya realizado, para empezar. Sí. Que se haya realizado porque honestamente, a como estaba la situación, ya ves que con lo de la Dirección de Cultura y Sedesol, el problema que hubo y toda esa situación, la verdad es que pensé que en algún momento no se iba a hacer. Y tenía yo un poco como el pendiente porque Brito, el director de Cultura, no tiene tanta experiencia, vamos a decirlo así, o no tiene tanta penetración en el ambiente literario, ¿no? Con la gente de aquí. Era mi pendiente, pero yo siempre he dicho, más que el funcionario es el equipo que está detrás de. Sí, entonces Citlali tiene una experiencia vasta ahí, ¿no? En Citlali está Miriam. Entonces estuvieron ahí como trabajando. Y a mí me parece que se dio en buenos términos, creo que se dio, y es muy importante. Los dos escenarios, el del Zócalo y el del Malecón. Sí, no sé, bien, ¿qué te parece? Y con $1 millón lo que hicieron, creo que está interesante. Yo quería preguntarle, dije en algún momento preguntarle a la presidenta municipal si con lo que está viendo, lo que se está generando, si el próximo van a ser 2 millones, si ella se va, hay que ponerlo en el aire, hay que tratar de buscarle y preguntarle si van a incrementar, porque con 1 millón, si hizo poco, se hubiera hecho un poquito más. Entonces, igual que tú, perdón, lo que se aplaude es que se realizó y se vuelve como a recuperar y ponemos las palabras en los políticos que digan la feria del libro que no se ha hecho durante años, quiere decir como internamente ya se están comprometiendo para el próximo año. Entonces aparte generó que se encontraran escritores que no se han visto, exacto. La Chorcha, amigos, generaciones, vi ahí por ejemplo a Pedro Serrano hablando con jóvenes, no estoy diciendo que sea de mayor edad, si me refiero tipos de poesía diferentes, hubo una curaduría en tratar de traer personas de Venezuela, Argentina, entonces se le tuvo el formato de talleres, que es muy importante, talleres de poesía, tú estuviste en uno, ¿no? Estuvo en la lección práctica. Están de libros, entonces se aplaude que se realizó, estoy de acuerdo contigo de que se haya hecho, y que se encontraron poetas y se cuidó el equilibrio en el sentido de que estuvieron escritores de Guerrero, de Acapulco específicamente, casi todos los de Acapulco, nacionales, internacionales, entonces hubo para diferentes gustos, ¿no? Una mesa de escritoras específico, una mesa de... Sí, vinieron los chicos de La Tarántula, Charlie F. Ortiz y Uber, ¿no? El dúo dinámico ahí, entrevistaron un poeta de Montevideo, Montevideo, perdón, se me fue el nombre, ya sabes que tengo a Nomia, se me van los conceptos, pero me gustó mucho esa presentación. Y que se incluyó las bibliotecas también. Se incluyeron las bibliotecas, hubo intercambio de libros, hubo gente que, sí vi a alguien que dejó unos libros más o menos, unos buenos, pues, se vale, ¿no? O sea, claro. Mientras lo lea, se vale, entonces, pese a la lluvia se realizó, ¿no? Sí, les llovió. Hubo un momento que en la inauguración dije, algo va a pasar, y entonces, pues sí se fue un poquito la música, y sé que
la cantante Con Flor Amargo. Se aventó a capela como los viejos, como sus inicios, y sí tuvo lo bueno. Entonces sí hay cosas buenas que decir, entonces hay que darle por allí, que no digan que que somos totalmente amargados, que lo somos, pero no totalmente. Así es. Entonces por ahí. Y de lo malo, ¿cómo qué viste de malo? Bueno, yo en lo malo te podría decir que uno de los aspectos que no me pareció a mí, ya ves que Paco Ignacio Taibo había hecho su feria del libro, con eso para leer en libertad, y si desde la sindicatura se pudo hacer una feria que no solamente tuvo cobertura presencial, sino una cobertura digital. Es decir, todo se estuvo transmitiendo todas las mesas, Uh-huh. incluso de los escenarios, ¿no? Acá me pareció que un poco el escenario del Malecón lo dejaron un tanto olvidado. Es decir, Uh-huh. no hubo transmisiones desde ahí, desde esa sede alterna. El escenario principal, no todas las mesas se transmitieron. Uh-huh. Incluso había momentos que la transmisión se cortaba, no había de plano, hasta la metieron como en 2-3 pedazos. Y eso no puede ser pretexto por presupuesto, porque incluso un buen teléfono con un micrófono con bombita, esponjita, lo transmite, ¿eh? O sea, hay buenos teléfonos que pueden haber hecho en la sede que está en el Malecón, ¿no? En la sede del Malecón y también en la principal. De hecho, por cuestiones de trabajo, algunas de las actividades yo quería seguirlas en línea. Y dije, ¿dónde lo busco? ¿No? La página de la Dirección de Cultura, en la de Cedesol, en la de Avelina, que ya hemos hablado, ¿no? Sí. Que no deben usar sus páginas personales, sino las institucionales. No, es Aida, ¿no? Es la que es especialista en eso. También Avelina. No, pero ya es oficial. Perdón, ya no podemos criticar de la secretaria, porque ya lo dijo una vez en un evento. Yo lo escuché, dijo, pues pueden seguirnos en la página de la Secretaría de Cultura o en la página oficial de Aida Martí Rebolledo. Entonces, ¡pum!, ya es oficial. No, pues me gustaría saber cuál es el sustento legal que tienen para decir eso, porque ellos son representantes de instituciones. Uh-huh. La institución no es la persona. Sí. Entonces, a mí me parece que ahí están cayendo en un exceso, ¿no? Y conectando esa nostalgia de que los escritores se vuelven a ver, resurgen, que no se habían visto, algunos de la Costa Chica, el centro, vinieron de México. Pero sin embargo hubo obra como ya presentada en otras ocasiones. Es como volver a escuchar el poema 4 veces, ¿no? A lo mejor si nosotros lo estamos haciendo para ti, Alfonso, es para el público en general, pero aún así se ve que a algunos escritores la pandemia no les dio para escribir, ¿no? O sea, y se tuvo que hacer uso, inclusive el mismo Paco Taibo presentó un libro que yo me acuerdo que lo presentó ahí en el mismo Zócalo. Las dos muertes de Juan de Escudero. Sí, ahí fue cuando conecté, lo he leído 2 veces, ¿no? Conecté a Maganda, que le hacía los favores a Escudero ya en su silla de ruedas, y él hace una anécdota también ahí, entonces él mismo vuelve a presentar ese libro, ¿no? Más bien porque decidieron que ese libro es el que hay que regalar. Entonces sí hubo, pero eso ya no tiene que ver con los organizadores, pero no tiene que ver con la producción de los escritores, ¿no? Y la otra parte que tiene que ver que, bueno, combinaron esta feria de Acapulco como seccionada. Uh-huh. Es decir, la parte de la que organizó desde Acapulco de manera directa, la parte que le dejaron a la Brigada para Leer en Libertad como regalo de consuelo, premio de consolación, y la parte que le dejaron a la Guagro. Uh-huh. Es decir, no fue esta convergencia de trabajo, de ideas, de proyectos, sino que más bien fue como dividirse, segmentar la feria y decir, un día te toca a ti, un día te toca a ti, y los otros días nosotros. Eso, ¿no? Fue la Guagro, ¿no? La Guagro que les tocó el lunes, y fue pura Guagro. Pura Guagro. Estudiantes del IEP, estudiantes de la Guagro y todo. Sí, no hubo, fue como una suma de partes y no una coalición. Otra cosa que puede ser malo es que no hubo tantos stands, ¿no? De hecho, ese viernes yo estaba a punto de viajar a Chilpancingo y dije, voy a hacer la comparativa de la Feria Internacional de Chilpancingo en cuanto a la estructura física. Y pues no pude ir, pero no sé, tengo la impresión que está igual. O sea, yo cuando llegué al Zócalo imaginé más allá, entonces hubo pocos libreros. Te dije hace rato que hubo $1,000,000 pesos, pero también hay que checar eso, pero solamente hubo un stand y otro la mitad de libros de 50 pesos. Ahí fue como la fuente, ¿no? Entonces uno luego busca la feria de los libros por las ofertas, los descuentos, y hubo muchos stands que tenían precios como los tiene Sambor, como tiene, ¿no? O de plano, que hubieran traído títulos que no encuentras, pero no. Ahí también faltó un poquito de encontrar esas ofertas.
y en la otra feria sindical había hasta de 10 pesos, 15 pesos, había una oferta más económica, y hay que recordar que en el Zócalo pasa mucha gente, ese es un punto de asegurarse público, ¿no? De hecho, me sorprendió también, Alfonso, que no ocuparan el Zócalo como tal, completamente. ¿Qué habrá pasado? ¿El gobierno no se impuso? ¿No les prestaron? Hay otras fuerzas que no son gobierno, pero hay otras fuerzas. Entonces, algo pasó ahí también. Sí, sí. Y la otra parte tiene que ver con lo malo, que el Aguagro dejó ver su lado de siempre. Sí. El que conocemos, ¿no? El de los acarreos, Sí, el de sí. las porras al rector. Y puro vato, la mayoría. Es casi, sí hubo mujeres, pero por regular se marca mucho lo que dicen las chicas ahora, ¿no? El batismo, ¿no? Y lo feo, ¿qué sería, Pablo? ¿Qué supiste para... Si hay malo, debe haber bueno, malo y el feo. Porque, bueno, yo supe que ahí entre los mismos escritores hubo un tiroteo de egos. Yo vengo de tal lugar y esto, lo otro. Prepara mejor tu poesía, ¿no? Hasta en las redes sociales estuvieron diciendo, debajo de las mesas. Entonces ahí como que el primer día fue un encuentro de festividad, de abrazos, no balazos, y después fue tiro por tiro, ahí hubo un encuentro de indirectas y directas, tal es así que una poeta, perdón, no voy a abstenerse el nombre, dice, no quiero subir, dice, me siento nerviosa por todo lo que está pasando, que me van a criticar, que me van a hacer de menos, ¿no? Pues tu obra se tiene que defender y tiene que salir ahí y no pasa nada, ¿no? Entonces las personas no cambian y de eso se trata. Pero yo siento que hay escritores que de por sí quieren asumirse el rol de escritor, de escritor mamón, pues, ¿no? Mamón, de que yo la puedo, soy el plus ultra, mi forma es la única, entonces, que cierro con esto para decirte que un escritor, cuando se habla más de lo que hace y no de su obra, hay algo que está. Sí. Si el escritor o escritora, todas las traen en boca por lo que dice, por lo que hace, y no estamos hablando de su obra, ya es un síntoma, ¿no? Que ahí debe medirse. Entonces ahí sí creo que fue lo feo de... Pero eso es interno, ¿no? El público no sé qué tanto lo sepa, ¿no? Tú porque pues, estás metido ahí, ¿no? Fue el encuentro, ahora sí, vamos a plantearlo así, déjame que te lo plantee así, fue el encuentro de los desencuentros. Todo lo que se estuvo diciendo abajo de los escenarios y que incluso en algunos momentos las miradas arriba de los escenarios, ¿no? Uh-huh. Y los que quisieron asumir un papel protagónico, es decir, fueron mesas de lectura, por ejemplo, donde todos son igual de importantes, donde todos tienen la oportunidad de presentar su trabajo, no de ir a protagonizar o de robar cámara o de... Entonces sigue habiendo como ese ego de algunos poetas, de sentirse más que otros, como dices tú, es que yo he estado en tal lugar, yo he estado en tal lugar, y yo siempre le he admirado. Voy a meter el comercial, yo creo, en el programa, porque estuvo Ari J. González presentando su libro, estos no eran los náufragos, los naufragios. Y yo pongo de ejemplo a Ari siempre por su sencillez. Uh-huh. Ari con su premio nacional y todo, pero Ari bien sencillo, uh-huh, bien humilde, tiene una dosificación de ego de poeta, pero mínimo, ¿no? Sí. Entonces siempre lo pongo de ejemplo a él, Ángel Vargas, ¿no? Sí. A Yelitza, etcétera. Pero eso fue como lo malo, ¿no? Que de pronto sí se armó la rebambaramba en redes sociales, las críticas fueron mordaces, algunas veces no solamente hacia el trabajo, sino a la persona, pero así, brutal, ¿no? Uh-huh. Y son de las cosas que no se deben de dar. Me parece que en este momento eso es lo que no necesitamos, en este tipo de... Bueno, esperemos que el próximo año todo es perfectible, todo se mejore, hagan una reunión de lo que pasó y que ojalá Avelina tome en cuenta que ya se prepare la Feria del Libro en este momento, no 2 meses antes, y 2 meses antes y sí o no, y luego 5 días de publicidad, hasta nosotros que nos dieron en unos días antes andamos perdidos, que sigue, déjame ver el teléfono, sí, porque no lo tienes en mente quién es el que está. Entonces, esto es lo que tocamos, lo bueno, malo y lo feo, y pues con eso, ¿no? Ya con eso vamos a abarcar todo el programa, ¿no? ¿Vamos por un refresco o vamos por un cafecito, no? Pues sí, ya que no nos dieron ahí en la fila, ya ves que nada más Avelina. No, sí, se me antojó, Yo hasta soñé que venía de su guardia y darme pan también, pero... No. Acuérdate que nosotros somos... Ellos son del primero, nosotros del segundo. No, yo me morí de agua, me morí de sed, ¿no? Y de envidia.